Aquí comenzamos a analizar las gamas frías, las gamas de colores fríos. Pero antes de tocar el tema de las gamas, quisiera decir que no todo el mundo es lo suficientemente sensible o lo suficientemente consciente como para comprender el trabajo interno de la realización de aquello externo. Es decir, no todos son sensibles al reconocimiento del esfuerzo que toma, por ejemplo, hacer un libro. Un libro pues te puede tomar años el escribirlo, el corregirlo, el mirarlo, el estudiarlo, el cambiarle textos, el ir poco a poco construyendo ese trabajo que es un libro para que otro después lo lea en unas horas. Y uno dice, ¿pero cómo? Esto no se construyó en unas horas, se construyó en años. Lo mismo pasa con la obra de arte. Nosotros miramos un cuadro y decimos, ¡uy, qué lindo, qué bonito! Parece que apareció ahí instantáneamente. Y nos damos cuenta de que para llegar a realizar ese tipo de proporciones ha sido necesario el uso de virtudes, de recursos de tipo material, recursos de tipo intelectual, recursos que están ahí contenidos en la manifestación de ese cuadro. Recursos emocionales, intelectuales, creativos, recursos de habilidades, recursos de virtudes, recursos de muchos tipos de recursos que están ahí contenidos en ese trabajo y que buscan a alguien que los aprecie, no a alguien que simplemente los observe, pero que en general no se analizan o no se reconocen. Por eso que nosotros artistas tenemos la responsabilidad de indicar al público que ese cuadro que ven en la pared es un producto resultante de un montón de trabajo mental invisible, pero que también es un esfuerzo, y un esfuerzo que amerita el apreciarlo y ser evaluado. Y vamos a hablar de las gamas, vamos a hablar de la gama fría en esta ocasión. La gama fría se compone de los colores azul. El azul más frío sería el azul cerúleo. Vamos a hablar también del frío amarillo, que sería el amarillo limón, y del frío rojo, que sería el carmín. Luego, con el carmín, amarillo limón y el cerúleo vamos a tratar de pintar algún objeto, como siempre, como hemos visto en los vídeos anteriores. Lo que tenemos que hacer aquí es ejercitarnos con esos tres colores, más el sombra natural y el sombra tostada y el blanco. Esos 6 colores bases son los que nos van a crear distintos derivados que van a ser armónicos, y lo que tenemos que estudiar en este caso, en este proceso de nuestro desarrollo, es la comprensión de las gamas armónicas que nos produce un resultado elegante. Mientras ustedes realizan el ejercicio de trabajar con los colores de la gama fría, déjenme hablarles un poco del artista. Me gustaría comenzar a hablarles un poco del ser humano, de qué es este ser creativo, este ser creador, este ser con esa facultad tremenda de ser libre, de ser responsable también y además de ser juicioso. En la primera clase hablamos de la teoría del arte, pero hay una cosa que nos preocupa en especial y es el comprender al ser que pinta. ¿Cómo comprendemos al ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Y es el ser humano una invención propia de cada uno o la naturaleza humana es común a todos? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el ser humano? Vamos a comenzar por el principio. Nosotros vemos, observamos con los ojos, reconocemos que hay un animal. Hay un animal humano ahí frente a mí. Ese animal humano resulta ser distinto al animal común de los que observamos, porque los animales comunes simplemente se guían por los instintos, pero este animal humano que observo frente a mí resulta que controla y domina los instintos, es capaz de ayunar, capaz de controlar esfínteres, es capaz de controlar todo tipo de apetitos, pero los animales no controlan esos apetitos. Entonces hay una diferencia entre este animal humano y el resto de los animales, a pesar de que el animal humano comparte también los mismos aspectos instintivos que los animales. Es decir, nosotros tenemos un instinto de protección, un instinto de conservación, un instinto de reproducción. ¿En qué consiste esto, el instinto de protección? Bueno, todos estos instintos son servidores custodios que nos protegen del peligro. El instinto de protección nos alerta con una sensación de ansiedad o una sensación de angustia, dependiendo de si estamos frente a un peligro y podemos huir. Ahí sería
una sensación de ansiedad, o si estamos ya metidos en el pozo y no tenemos cómo salir, se produce esa sensación de angustia. Pero esas dos sensaciones son productos derivados del instinto de protección. Después tenemos otro tipo de sensaciones que también son derivadas de los instintos, la sensación del hambre, la sensación de la sed, la sensación de cansancio. Todo este tipo de sensaciones son físicas, son producidas por los instintos, tanto de protección como de conservación. El instinto de conservación se encarga de alimentarnos, hidratarnos y cobijarnos. Es decir, es ese servidor custodio que nos dice: debes comer, debes beber, debes cobijarte, debes hacer ejercicio, debes descansar. Esos aspectos alimenticios, hidratantes, de ejercicio y de descanso se encarga el servidor custodio del instinto de conservación. Y después tenemos el instinto reproductor, que es el encargado de custodiar la permanencia de la especie. Si no fuese por ese instinto, la especie se terminaría. En esos aspectos somos similares a los animales porque somos también un animal, somos un animal humano. Ahora, ¿qué nos distingue los animales? Esa propiedad de dominio. Seguro que en alguna ocasión han oído hablar del bien común, de los derechos humanos, de la globalización, de la ecología, de todas estas cosas máximas que se extienden en los medios de comunicación, pero ninguno de ellos establece cuál es la base de la humanidad que puede sostener esa globalización, ese orden ecológico o esos derechos humanos estables, armoniosos con el orden de la naturaleza, con el orden cósmico. Ninguno de ellos nos ofrece un modelo de identidad humana estándar, y lo que tenemos que buscar es ese modelo de identidad humana estándar. Nosotros somos responsables, y porque somos responsables somos libres para cumplir esa responsabilidad. Pero además de ser libres y responsables, somos autónomos, somos capaces de reconocernos y de reconocer a otros y de reconocer en el tiempo y de educarnos. Ningún animal necesita la educación. No hay ningún método de educación para la paloma. No, ellos simplemente viven, porque el sentido de ellos es vivir. ¿Por qué no necesitan educarse los animales? Porque no pueden salirse de los límites de sus instintos. Cuando subimos a un trampolín para bañarnos en la piscina nos ocurre eso. Subimos las escaleras, los escalones hasta arriba del trampolín, y cuando miramos hacia abajo la piscina hay un sentimiento de protección que nos dice: cuidado, no saltes. Pero nosotros tenemos libre voluntad y podemos saltar, y aunque sea desde 15, 20 metros podemos saltar al agua. Eso el animal no lo tiene. El animal obedece y responde al instinto de protección, y el instinto de protección le diría que de ahí no puede saltar. El ser humano no solamente es el dueño y señor del instinto, es el dueño y señor también de la razón, es el dueño y señor de la libertad, es el dueño y señor de la totalidad, del dominio completo sobre el resto de las especies naturales. Por eso debemos educarnos para no salirnos de aquello que es netamente natural y normal. Luego, si existe lo normal, existen normas, y esas normas, el deber del ser humano es de responsabilizarse por encontrarlas, y una vez que encuentra las normas de comportamiento, las normas de convencimiento y las normas de convivencia, las tiene que aplicar y enseñarlas para que el otro también las pueda reconocer. Ahora, el sentido nuestro no es vivir. ¿Cuál es nuestro sentido en la vida? Su sentido en la vida es ser felices y trascender en ese sentimiento de sentirnos satisfechos, seguros y completos. Pero para podernos realizar completamente necesitamos descubrir en base a qué. Existe un ideal común, eso es categórico. Todos los seres humanos buscamos el mismo ideal común, de ser felices, de estar seguros, protegidos, de ser o estar convencidos de que reconocemos el juicio justo de la razón y de sentirnos satisfechos. Todos buscamos sentirnos satisfechos, ajustados y asegurados en el conocimiento convincente y realizarnos, sentirnos realizados. Ahora, ¿en qué debemos realizarnos? Porque a veces nos confundimos, pensamos que tenemos que realizarnos en el éxito, tenemos que realizarnos en la posesión de las cosas, en el disponer de dinero o de fama o de prestigio o de tener una familia grande y muy divertida, pero solamente divertida porque lo pasamos muy bien. Después decimos que somos felices porque somos divertidos, es decir, la felicidad no viene del circo, la felicidad viene del establecimiento vincular, y para establecer los vínculos tenemos que seguir cierto proceso de desarrollo vincular que es bastante complicado.
porque en principio tenemos que respetarnos mutuamente. Después, sobre ese respeto podemos confiarnos mutuamente. Después, sobre esa confianza podemos vincularnos mutuamente. Pero no es fácil respetarnos, no es fácil confiarnos, no es fácil vincularnos, porque exige de tener un bien compartido, un bien común compartido, y ese ideal común lo debemos descubrir. Cada uno va a hacer su camino, su tarea, de una forma particular, y va a creer que el ideal del ser humano es lo que él piensa. Eso ocurre. Ha ocurrido a lo largo de la historia. Imaginaos la cantidad de filósofos, religiosos, de gente pensante. Han postulado distintas teorías sobre lo que se considera ser humano, pero muchos de ellos no han conseguido realizarlo. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene que realizarse a sí mismo. En este sentido, no podemos esperar que el maestro nos realice. No podemos ir a la escuela a que el maestro nos eduque. Somos nosotros quienes, por propio interés, porque somos libres y somos responsables también, o por propia iniciativa, para ser realmente responsables de cumplir con esa tarea de aprender a ser humano, tenemos que descubrirlo. Indagando, buscando. Unos van a buscar en la filosofía, otros van a buscar en la literatura, otros van a buscar observando, no sé. Cada camino es para un destino. Así es que tendremos que ir buscando ese ideal común para podernos convencer todos del mismo ideal común y tener un sentido común, porque estamos todos convencidos de lo mismo. Luego se establece el sentido común y de esa forma podemos realizar el bien común esperado por todos, porque estoy seguro de que todos esperamos ser atendidos, entendidos, y que alguien esté atento a nuestras necesidades. Luego, ese atender, entender y estar atento es humano. Ahora, lo contrario, el desatender, el no entender, el ignorar, el pasar a llevar el afecto, la carencia de afecto, es inhumano. Si todos nos entregásemos voluntariamente e incondicionalmente en esa actitud de atender, entender y estar atentos a todos, no existiría el carente de afecto, no existiría el desentendido o el ignorado, y no existiría tampoco el desatendido o rechazado. No tendríamos problemas. El problema surge cuando yo quiero que me atiendan a mí, cuando yo quiero que me entiendan a mí y cuando yo quiero ser atendido. Ahí es donde está lo inhumano. Especialmente cuando ese yo quiere ser o es en sí impositivo, invasivo, arrogante, ignorante. En ese caso, el ego se transforma en superego, y esa actitud narcisista es la que rompe el orden establecido, rompe las relaciones humanas. El egoísmo es el enemigo número uno de la incondicionalidad, y en base a eso todas las discordias posteriores y consecuentes de ese actuar. Luego existen normas de comportamiento, existen normas de convencimiento, existen normas de convivencia que tenemos que ir analizando y conversando, y como en estos vídeos no se puede explicar todo, pues os dejo simplemente con esa curiosidad, y si a alguno le interesa, bueno, pues se suma a las clases particulares, y en esas clases particulares lo podemos ir conversando hasta educaros. Educar al otro no es simplemente informar al otro. Educar al otro es ser responsable o hacerse responsable por la crianza, por el ir corrigiendo en aquellos momentos donde hay que corregir, e ir dando orientación en aquellos momentos donde es carente de esa orientación. Pero esa tarea de orientar y corregir, orientar y corregir, orientar y corregir es constante y continua en el apoderado o en el docente, pero no es necesaria en el maestro. El maestro te enseña la técnica nada más, pero el docente tiene la responsabilidad de criar. Os dejo, como os digo, con este interés. Yo sé que es denso, yo sé que es complicado, pero bueno, hay personas que realmente lo buscan y lo encuentran. Así es que espero que tú seas uno de ellos. Pero antes de despedirme, quiero dejarles ciertas normas. Como les decía, estas normas de comportamiento son muy sencillas y quiero que las practiquen con sus inmediatos en la casa. Las normas de comportamiento nos dicen que debemos atender, entender y estar atentos al bien común. Esas son las normas del comportamiento. Estar atentos siempre al bien común, atendiendo, entendiendo y estando atento a las necesidades fundamentales del otro. No a todas las necesidades, sino a aquellas que son fundamentales. La segunda de las normas de la naturaleza en sí, que esto también lo podemos ver en las especies naturales porque lo hacen. Ellos están siempre atentos a aquel que pueda ser un intruso dentro de la manada o aquel que pueda alarmarles de alguna forma. Están todos siempre voluntariamente dispuestos a proteger la totalidad de la manada. Por eso que os digo
que dentro de esas normas de comportamiento existe el atender, entender y estar atentos los unos a los otros por el bien común. La segunda de las normas es la norma del convencimiento, de cómo convencernos de aquellas razones que son constantes e inmanentes, y para eso tenemos que discernir de entre lo bueno y lo mejor, pero tenemos que discernir de forma inductiva o deductiva. Esos son dos sistemas de conocimiento que nos pueden servir para encontrar la razón, pero tenemos que discernir de entre una y otra cuál es siempre la mejor. Y las normas de convivencia nos dicen que tenemos que seducir con afecto al contrario, al otro, al inmediato, no al contrario, sino al diferente, al que está frente nuestro. Seducir con afectos, es decir, entrar con amabilidad, con cariño, con simpatía, eso es seducir con afecto. Bueno, por un lado es seducir con afecto, después persuadir con la razón cierta, es decir, persuadir con el raciocinio racional, no con aquello que simplemente lo comprendo yo porque lo digo yo y lo defiendo yo, sino por aquello que es convencional, que hace que todos se convenzan de que es cierto. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras lleva 2500 años y todavía es verdad, es verídico. Eso es una razón razonable. Esas razones razonables nos sirven para desarrollar nuestro intelecto, para desarrollar nuestra seguridad, nuestra confianza y también nuestra memoria, porque tenemos datos que son justos. Y por otro lado, seducir con afecto, persuadir con verdad y motivar con lo ejemplar. Motivar al otro con aquello que el otro espera que sea bueno, es decir, motivarlo con lo ejemplar, con lo bien hecho, con lo adecuado, con lo terminado. Ser cíclico, empezar y terminar aquello que empiezas, no dejar los platos en la cocina, sino, ok, estoy haciendo un cuadro, estoy pintando, limpio la paleta, limpio los pinceles, limpio las cosas, termino aquello que empiezo. Tratad en vuestro entorno donde estéis de poner en práctica estas tres normas de comportamiento, atendiendo, entendiendo y estando atentos los unos a los otros, de convencimiento, induciendo, deduciendo y discerniendo entre las cosas ciertas aquella que sea más razonable, y motivándoos con el ejemplo de lo bien hecho, terminando aquello que empezáis. Y veréis que la convivencia empieza a beneficiarse. Cuando dos están convencidos de estas normas, pueden convivir tranquilamente. El problema es cuando uno lo sabe y el otro lo ignora. En ese caso existe una lucha hasta hacerle comprender al otro cuáles son las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Ahora que lo tenemos todo claro, lo único que nos queda es pintar. Tenemos que tomar los colores, empezar a hacer los ejercicios y ver que esos ejercicios poco a poco sean armónicos, que tengan una variedad de grises enorme. Cuantos más mezclas hagáis, mejor, porque más colores vais a adquirir en cuanto a conocimiento, porque de las mezclas salen variantes que son muy interesantes de conocer y de comprender. Así es que os dejo con el ejercicio y nos vemos en el próximo video. Si les parecen interesantes estos videos, quiero pedirles el favor de compartirlos en sus grupos y poco a poco que vayan llegando al máximo de personas, porque en realidad esto del arte ha sido, después de los años 50, 60, ha sido, no sé, quizás sea demasiado, pero pienso que se ha perdido mucho de la labor tradicional del arte, y quizás estos vídeos pueden ayudar a volverlo a recuperar. Así es que compártanlos con sus amigos. Muchas gracias. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Hola, mi nombre es Fernanda Revuelta y estoy muy agradecida de haber comenzado mis clases con Martín, ya que Martín no es tan solo un profesor, es un maestro. Martín nos enseña desde la base de dibujo técnico, desde técnicas de óleo, de pintura, y además nos enseña valores, nos enseña filosofía del arte, nos enseña historia del arte, nos enseña a cómo desarrollarnos como grandes artistas, y recomiendo 100% sus clases, ya que él tiene toda la disposición de guiarnos a desarrollarnos y a crecer como personas en el ámbito artístico y en el ámbito de nuestra vida. Y eso, muchas gracias, Martín.